El siguiente espacio en Sin Vueltas es una presentación exclusiva de Willy Lafourcade, una nueva visión en asesoramiento fiscal, contable y legal. Teléfono 2915-2732. Ya estamos, ahora sí. Estamos en condiciones de recibir a Federico Willy Lafourcade, que está en la República Argentina. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Buen día. Fernando, María Belén, ¿cómo están? Un placer estar en contacto con ustedes. Ahí está, te escuchamos fuerte y claro. Y ya en instante nada más te vamos a ver también. Federico, estás en Córdoba, República Argentina. Sí, Ahí te vemos. Ahora sí. Ahí estoy. Sí, estoy en Córdoba, vinimos con parte del equipo del estudio, ya que, bueno, está planificada para la tardecita de hoy una jornada con un grupo de empresarios locales, siempre con el mismo objetivo, ¿no? De seducirlos un poco para que pongan un pie en Uruguay o para que sigan confiando en nuestro país. Y aparte de, bueno, de otras reuniones programadas de trabajo que tenemos y, bueno, llegamos ayer y estaremos hasta mañana. Sí. Así que un poco estaremos abocados a eso. Una provincia sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante, Muy, sin lugar a dudas. muy atractiva, muy linda. Muy pujante y Con, muy diversificada, ¿no? Con mucha cosa. Es una provincia bastante poderosa, digamos. sí, una provincia con una producción agrícola muy fuerte, con un sector agroindustrial muy potente, donde también combina a su vez lo que son algunas plantas automotrices que están radicadas aquí en la provincia y de fabricación también de maquinaria agrícola, con un sinfín de cosas más, ¿no? O sea, es una provincia realmente muy interesante. Federico, Es nada más y nada menos que... Sí, perdón. No, ¿cómo llegan ustedes a Córdoba? O a otros lugares donde han ido, ¿no? ¿Detectan que hay un interés? ¿Los invitan? ¿Los convocan? ¿Cómo se genera ese vínculo para que ustedes terminen en Córdoba promoviendo al Uruguay? Es la sumatoria de dos cosas. Primero, hay determinado estudio y análisis de parte nuestro de identificar dónde está el público objetivo al cual apuntamos y que entendemos que es un público a su vez al cual Uruguay tiene mucho para ofrecerle. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, concretamente al día de hoy, es una invitación para una charla de un grupo reducido de empresarios a la cual acudimos también en parte por eso. Pero se compone de esas dos partes. Sí. Es un poco lo que deberían hacer muchas veces quienes desde lo público intentan desarrollar la producción nacional, ¿no? O sea, lamentablemente los privados estamos un poco solos en esto, pero bueno, ya estamos acostumbrados, así que no lo dejaremos de hacer. Vos sabés que esto tiene que ver con un concepto muy importante, ¿no? Que lo trabajábamos ayer en Córdoba, que tiene que ver que lo hablábamos en algún momento con ustedes también, cuando hablábamos de desarrollo y de descentralización en el interior. Y ayer hablando con alguien, nos repasaba un concepto que tiene que ver cómo es que se impacta fuertemente en el desarrollo, y es a través de los liderazgos regionales. Los liderazgos regionales son quienes llevan adelante la bandera del desarrollo y del progreso de alguna manera. No puede depender de mandatarios ya con un nivel más nacional, sino que, insisto, en los liderazgos regionales que no son políticos únicamente, son privados, son empresariales, son de organizaciones sociales, de la población en su conjunto, que queriendo y teniendo el objetivo de llevar adelante la prosperidad en donde vive, impulsan determinadas medidas. Y no hay mucho misterio en ese sentido. Después, por supuesto, que hay planes de acción concretos. Y es un poco lo que ha hecho Córdoba. Córdoba ha estado aislada de la Argentina de alguna manera por temas políticos y tiene esa situación, ¿no? Genera el 14% del Producto Bruto Interno de la Argentina con el 8% de la población de Argentina y contribuye millones y millones de dólares a rentas nacionales y tiene un nivel de desempleo y de pobreza superior a lo que debería de tener, teniendo ese nivel de producción. Y se genera trabajando en los liderazgos regionales. La verdad que son conceptos muy interesantes que muchas veces creo que habría que mirar un poco más y tratar de inspirarse en las buenas prácticas. La verdad que ha sido y está siendo un viaje más de nosotros venir a hablar de Uruguay, también a ayornarnos de un montón de cosas que son realmente hacen valer la pena
moverse un poco. Normalmente uno dice, bueno, Uruguay ofrece estabilidad, ofrece seguridad jurídica, lo que se dice normalmente, ¿no? Tranquilidad, básicamente tranquilidad. Este, y del otro lado tenés una Argentina que está absolutamente convulsionada, que está en una crisis política, social y económica tremenda, hoy con un 50% de pobreza, con unos problemas de todo calibre. Eh, eso está generando la posibilidad de una nueva corriente, como se dio en algún momento fuerte, de inversiones de Argentina hacia Uruguay. ¿Se nota eso? Y la pregunta que te quiero hacer es, más allá de esos digamos, lugares comunes que dice seguridad, que son ciertos, pero seguridad jurídica, estabilidad, todo eso, más allá de eso, ¿qué ofrece Uruguay a un eventual inversor argentino o de cualquier otra parte del mundo hoy? Bueno, eso es nada más y nada menos, ¿no? Sí, nada más y nada menos. Nada más. Si Uruguay tiene, a ver, cuando se hace un análisis comparativo punto a punto, Uruguay tiene una enorme cantidad de desafíos, como lo tienen todos los países, pero, por ejemplo, analizando el sector, la zona geográfica donde estamos hoy, y si comparamos la imposición al sector agropecuario, agrícola, las diferencias de tasas que hay que recaen sobre la producción son abismales. Mm. Estamos hablando de tasas que recaen sobre el sector agropecuario prácticamente confiscatorias muchas veces, y, y ese es un punto no menor. El estímulo a la inversión en el sector, las tasas muy bajas en el sector agropecuario, agroindustrial, ya es un punto adicional no menor al que hablábamos de la seguridad. Todo el tema cambiario es un tema no menor. El hecho de que pueda cobrar una exportación en moneda extranjera y mantenerla no es un tema no menor. Después, por supuesto, hay temas del valor de la tierra, del costo de la tierra y de la superficie al momento de desarrollar un proyecto agrícola. Ujú. Pero son innumerables la cantidad de opciones. Un punto que Uruguay hoy por ahí puede trabajar es el acceso al crédito. O sea, el acceso al crédito para quien viene a desarrollar un proyecto productivo es un punto que Uruguay debería pensar, madurar y pulir un poco más por encima de los beneficios fiscales. Creo que Uruguay puede generar una gran explosión productiva si apoya un poco más Y después hay otro aspecto el que, acceso al crédito. hay otro aspecto que capaz que lo hablamos un poquito con Diego el otro día, pero de todas maneras quería tener tu opinión, porque muchas de estas inversiones se canalizan a través de proyectos de inversión, por lo cual hay algunos beneficios que supongo que promoverán ustedes también eso, que se han especializado bastante en los proyectos de inversión. Pero también es cierto que acá internamente, por lo menos yo lo he escuchado, y me gustaría conocer tu opinión, hay muchos de esos proyectos de inversión que demoran demasiado para los intereses de un inversor y para los tiempos que maneja un eventual inversor, demoran demasiado, duermen en los cajones de los ministerios, de las distintas cosas. Hay demasiado proceso que a veces desestimula a muchos. ¿Eso se detecta, lo detectan ustedes, Federico? Sí, sí, a ver, el Estado en general tiene una mala distribución de los recursos humanos, ¿no? Hay sectores críticos y claves donde están muy poco dotados de tecnología y de recursos humanos y sectores donde vemos que la gente prácticamente está muy tranqui, ¿no? El sector, todo lo que tiene que ver con COMAP y la cantidad de personas dentro de cada ministerio, por ejemplo el de ganadería o el que quisiéramos analizar, debe estar dotado de más recursos. ¿Por qué? Porque este ha sido uno de las banderas insignias de nuestro país, el generar beneficios fiscales para la inversión. El inversor lo que tiene que tener en claro es que si hay un análisis medianamente serio del proyecto de inversión, una vez que el proyecto ingresa, uno ya tiene muchas certezas de lo que va a pasar con ese proyecto. Es verdad que uno quiere tener la certeza firmada en un papel, con un sello y una aprobación. Esa instancia es la que hoy se está demorando mucho. Entonces, Uruguay ahí tiene que trabajar un poco más en dinamizar ese tipo de gestiones por ahí, utilizando la tecnología y no tanto el recurso humano o dotarlo de más recursos humanos. Eso es una gran verdad lo que tú estás diciendo. ¿Qué tiene que tener claro el inversor? Es que si el proyecto está hecho en base con seriedad, muy pocas veces el proyecto no califica. Ujú. Entonces, está bien, por precaución y por cautela tributaria, uno no quiere asumir riesgo y hasta que no está 100% aprobado no usa esos beneficios. Claro. Y hasta muchas veces dilata la inversión. Pero, A pero riesgo sí, del inversor, beneficios pueden empezar
a usarse antes de tener las aprobaciones finales, si es a riesgo del inversor. Lo que Se pasa puede que, empezar claro, lo la, que pasa que cuando se puede empezar la obra o la inversión o lo que sea, considerando los beneficios que voy a obtener después, ¿eso se puede? uno, sí, uno poder puede, lo que Ah, tiene que tener precaución es que si la inversión no se genera, el beneficio que utilizó deberá de alguna manera volver a liquidar sus impuestos y, y tiene que estar muy, muy mal diagramado el proyecto para que después sea para que sea rechazado. mucha la diferencia, claro, entre el puntaje a obtener y el puntaje esperado. Ah, Pero estamos hablando de que acá nadie quiere especular con esto y lo ideal sería que los equipos internos en cada ministerio que analizan los proyectos puedan ir de una manera más fluida. mm. Yo insisto en algo, ¿no? Me basta de cansancio. La herramienta para el desarrollo está en el financiamiento, no está en esto. Pero bueno, está, Bueno, no, lo no, estamos viendo ahora en esta isla proyectada de La isla. 36 hectáreas. Obviamente son 2.300 millones de dólares, no hay ningún inversor que tenga 2.300 millones de dólares en el bolsillo para hacer la inversión. Esa gente, una vez aprobado el proyecto, sale a buscar el financiamiento. Que vos decís, lo importante para el desarrollo de ese o de cualquier otro emprendimiento es el financiamiento, ¿verdad? claro, claro, exacto. Pero a veces no hay que pensar solamente en esa isla. Hay que pensar en el que No, compra pero la pienso cosechadora. digo la isla ahora porque es lo que están El hoy tema. conversándose y en discusión. Puede ser de la isla o un proyecto de 50.000 dólares. Lo mismo. Claro, claro, una herramienta donde el acceso al crédito dependa de externalidades positivas, no necesariamente, porque hemos visto muchos casos en la historia donde muchas empresas creían tener determinado blindaje por el solo hecho de tener una plantilla de 700 trabajadores. Eso ya fue, eso es otro Uruguay, eso no ocurre más, pero donde la bonificación en las tasas de interés dependa muchas veces de externalidades positivas como las que da Comap, yo creo que es un lindo desafío por delante y puede haber un gran desarrollo, incluso mayor hasta el que podamos gestionar como país. Pero Mm. bueno, hay que cambiar un poco la Bueno, forma de verlo. ya nos contarás los resultados de Córdoba después en alguna otra incursión, pero te voy a sacar un minuto, te voy a traer, porque hay gente que está preguntando sobre las inspecciones de BPS y DGI, qué está pasando y cuál es la mejor forma de encarar este tipo de acciones, digamos, normales dentro de la que te pueden tocar o no, pero digamos, son habituales dentro de lo que son las oficinas públicas de recaudación. Todo está volviendo a la normalidad Ujú. y este es un tema que también está volviendo a la normalidad. Nosotros lo que estamos viendo es cada vez más, como veíamos previo a la pandemia, volver a instrumentar lo que hablábamos varias veces contigo, Fernando y María Belén, Mm. lo de las auditorías tributarias voluntarias por parte del contribuyente de la empresa, donde una persona independiente a la que liquida los impuestos de manera mensual pueda revisar las liquidaciones de los impuestos, analizar los criterios técnicos adoptados, si los gastos están correctamente deducidos, si están correctamente documentados, si los ingresos están correctamente calificados, qué tipo de ingresos son, cómo deben de tributar, si los respaldos de documentos o de papeles de trabajo para determinado criterio fiscal son suficientes como para poder defender en una posible inspección los distintos criterios técnicos adoptados y de esa manera poder el propio contribuyente, la propia empresa voluntariamente corregir los errores que pueda tener o reforzar posturas que haya adoptado y de esta manera ser dueño de algo que no es menor y es del tiempo, de cuándo va a ir regularizando las cosas que eventualmente pueda encontrar. A veces quien liquida los impuestos está enfrascado en el día a día, no se cuestiona, no se replantea, no ve otros casos y viene con él, siempre se hizo así históricamente y no me lo voy a cambiar ahora. A veces una visión distinta, independiente, puede llegar a aportar otra visión que muchas veces vale mucho la pena. Ujú. Eh, de acá muchas veces surge la necesidad incluso de incurrir en simulacros de inspecciones. Bueno, ¿cómo me desempeñaría yo en caso de tener una inspección de BPS o de DGI? Y siempre como lo hablamos contigo, Fernando, es adoptar una postura de colaboración para que todo fluya de la mejor manera y ya tener
a disposición la información que me puedan llegar a solicitar. Hoy está muy digitalizado todo, hay mucha información que DGI y BPE, más que nada DGI ya dispone, y estos cruzamientos son cada vez más automáticos, y, y está bueno también que el contribuyente pueda hacerse una idea, bueno, ¿cuáles son esos cruzamientos que yo mismo debo hacer de mi información para ver si todo es razonable? Y siguiendo una premisa que nosotros siempre tratamos de insistir también, es alejar al dueño de la empresa de la estructura de la empresa. Por ejemplo, haciendo el siguiente análisis. Bueno, ¿qué nivel de gastos tiene esta persona? Hay determinados gastos que el fisco conoce, inversiones o adquisiciones de vehículos de determinado monto, cuotas de colegios, cuotas de clubes deportivos, tarjetas de crédito, y adquisiciones de inmuebles. Y poder decir, bueno, esta persona tiene un nivel de gastos en el año de tanto monto por mes y su núcleo familiar también. Las empresas a las cuales está vinculada generan una distribución de dividendos tales como para poder estructurar ese nivel de gastos, y de esa manera surgen datos muy interesantes que muchas veces nos llevan a tomar medidas correctivas y replantearnos un montón de cosas. No quiero extenderme mucho, Fernando, porque me imagino que el tiempo nos apremia hoy, pero este punto, este final muchas veces termina siendo el inicio del análisis, es alejar a la persona física, al dueño de la persona jurídica de la empresa, para ya comenzar con grandes diferencias que uno comienza a ver. Y después se baja ya a lo que es la estructura de la empresa para analizar determinados criterios que hayan sido adoptados o no, y poder aportar sugerencias, ideas que pueden terminar incluso en un plan de optimización fiscal para hacer una tributación más inteligente. Bueno, mucha suerte, Federico, por ahí por Córdoba. ¿Cuándo están volviendo? Mañana. Mañana están volviendo. Estamos volviendo. Bueno, conversaremos después sobre los resultados de cómo anduvo todo, cuando vaya decantando toda la información y de otros temas. Cualquier consulta sobre este o sobre cualquier otro tema tributario, contable, legal, hablan con la gente de Willy Lafourcade, 2915-2732. 2915-2732, ya con un tercer piso inaugurado. Sí. Tercer piso inaugurado, por lo menos Diego, la semana pasada estaba él instalado, él solo prácticamente. Sí, no, ahora ya están todos los equipos Ahora ya ahí. está. Semana que viene le voy a proponer dos cosas, brevemente. Primero, que lo esperamos el miércoles, el 23 a las 18 horas. Ahí está. No se me olvide. No, Y María Belén, usted también. Los sanduichitos de pan de nuez que me prometió Diego, Sí. me prometió sanduichito de pan de nuez. Aspectos fiscales de cara al cierre de balances del sector agropecuario. Pero ¿sabe qué si quiere podemos conversar un poquito? Algo muy interesante que vimos aquí, que tiene que ver con el cobro de patentes, multas y sanciones de tránsito. Que ha sido noticia estos días. Ni me digas, mira. Ni me digas. Podemos conversar. Sí. Bueno, 100.000 y si quieren, pico, 109.000, algo así están con las patentes. Bueno, si quieren, es lindo interesar porque tiene que ver con la gestión del cobro de las tasas y otras fuentes de recursos que tienen los gobiernos departamentales, mala gestión que realizan los gobiernos departamentales, donde terminan tercerizando la cobranza en privados muy después en el tiempo para ver qué pueden recuperar, qué ha hecho la provincia para solucionar ese tema. Uruguay viene muy atrasado en eso. Y después, ¿cómo se hace? ¿Cómo se genera la multa? ¿Cómo se cobra? Con un perfil no recaudatorio, sino de cambiar la conducta para que, por ejemplo, tengamos menos incidentes de tránsito como tenemos. Lindo tema para la semana que viene, Federico. Muy lindo Si quiere, con gusto lo pongo charlar. Pero vas a tener que venir con tiempo porque esos temas siempre despiertan muchísimo interés de la gente. Así que lo vemos la semana que viene. ¿Te parece? Bueno, buen retorno. Los esperamos por acá, Fede. Muchas gracias. Un gustazo. Saludos para todos. Chao, gracias. Federico Willy Lafourcade, contador, director de la firma Willy Lafourcade, contable, tributario, legal, como decíamos. Pueden comunicarse con ellos, como siempre, a través del 2915-2732.